Listo. Ya está grabando. Bueno, entonces, como te comentaba Juan Carlos, hay unos, este es el tercer, digamos, avance que ellos tienen y Ujú. está enfocado en presentar hallazgos y avances alrededor de su propuesta de trabajo. Entonces, lo que vamos Sí, a hacer ahorita es, te voy a compartir algunos hallazgos, consultas que ellos tienen y la idea es pues sí, conversar alrededor de esos puntos en específico. Hay cosas listo, tomar interesantes, notita aquí. Ok, exacto, y creo que nos permite, tenemos bastante material, entonces vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Entonces, lo primero que yo creo que vale la pena de pronto aclarar al inicio es, los estudiantes obviamente hablan mucho del tema de que falta mayor planificación y estructura en el tema de comunicaciones, ¿cierto? sí, eso es Eh, una realidad. es una realidad. Ahí yo quería de pronto que tú nos dieras un poco de luces de, yo sé que la razón por la cual, y lo hemos hablado, uno no tiene una infraestructura grande en comunicaciones es porque uno como organización chiquita tiene que priorizar en dónde invierte los recursos Ujú. y al no sentir de pronto que esto es una inversión que retorne, pues uno no le invierte a eso, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, cuál sería la mínima estructura que tú estarías dispuesto, digamos que salen cosas interesantes del proceso con los estudiantes? ¿Cuál sería la mínima inversión de estructura que tú estarías dispuesto a hacer? Y cuando digo inversión, no me refiero a dinero necesariamente, sino a personas, a tiempo. Imaginémonos como una semana de inversiones del tema de comunicaciones. ¿Cuál sería, qué sería lo mínimo que tú Pero estarías dispuesto a hacer? entendido, pero yo te complemento devolviéndome un poquito que el tema de falta de estructura y planificación de la comunicación, que es totalmente válido y es cierto, no solamente va en que somos una organización pequeña con recursos muy limitados, sino creo que ya lo he dicho, y es que en lo personal yo no soy amigo de las redes sociales. Tengo lo mínimo, eso que porque me las hicieron crear contra mi voluntad cuando estuvimos en ese programa hace 2 años. Y me decían, ¿y Ujú. cómo el director de la fundación, la gente le va a decir quién es Juan Carlos si no existe? Yo soy muy de bajo perfil, de anonimato, o sea, no soy, pues respeto, pero no soy de los que las personas que si entra al baño se toma una foto y dice que está en el baño, ¿cierto? Entonces también es un tema de estilo de vida, ¿sí? Claro. Un tema de estilo de vida en el sentido de que como a mí no, a lo personal no me gusta, no comparto, o sea, discrepo, entonces de alguna manera eso se transmite a la organización. Vuelvo y te Ujú. digo, cuando tuvimos esta empresa, pues lo crearon los perfiles, usted tiene que manejar, es más, me manejaban mis redes porque yo o sea, en lo personal yo no me meto a ninguna red, no opino, no hablo. Entonces también es un tema de estilo de vida. Mm, yo soy de los que digo, bueno, miremos cuál es el objetivo. O sea, si hay una propuesta que me dice, mira, hagamos esto un mes juicioso, si esto va a tener este impacto, listo, le hacemos, pero que realmente yo vea un retorno y no necesariamente tiene que ser un retorno, como tú lo dices, económico, pero no es que diga, venga, a través de esto conocimos otras ONGs, voluntarios, profesionales, qué sé yo, listo, entonces sirve. Pero con todo el respeto, para que uno publique, le hagan ahí una manito y ya, y no pase de ahí, pues para mí en lo personal creo que eso no tiene un efecto, al menos en nuestra organización. Entonces, para resumirte la respuesta, no, que ellos propongan o sea, si hay que trabajarle una semana, un mes, todos los días, una hora, pero entonces, ¿cuál es el plan? Pero ¿cuál es el objetivo? Porque es que, y aquí pues no quiero jalar de las orejas a los estudiantes, pero ellos creen que estar en online es lo mejor y eso ¿para qué nos sirve? O sea, ¿de qué me sirve que a Fundecompe lo vean 500.000 personas? Y si eso no tiene un impacto, porque la gente simplemente en su celular pasa y ve, pero eso no genera nada. No sé si soy demasiado escéptico.
No, está bien, creo que lo pongo del inicio porque sé que es un comentario que está reiterativo y creo que lo que más hay que insistir es que el plan propuesta que ellos hagan se pueda, obviamente hay, como todo, pues tiene un riesgo y una incertidumbre, pero que por lo menos haya una evidencia de que el para qué esté claro y se pueda medio evidenciar el impacto hacia dónde va. Obviamente eso va a estar fundamentado en la capacidad de ellos de tomar todo lo que les estamos diciendo, tu visión, lo que están haciendo y ellos proponer algo que lo articule correctamente, ¿no? Entonces, Correcto. creo que es importante, esa sería para todos los estudiantes la forma en que responderíamos esa pregunta que ustedes hacen sobre el tema de roles y estructura y es, piensen en el impacto de lo que creen que se podría generar a partir del proceso y devuélvanse, que es entonces, ok, ¿cuál es la estructura? Y si lo que se propone uno ve, ok, está bien pensado, está diferencial, está interesante, pues Juan Carlos y el equipo de Fundecompe harían el esfuerzo de Ujú. la Así implementación, es. ¿correcto? Correcto, correcto. Supongamos, si ellos dicen, venga, vamos a hacer una estrategia de comunicación porque vamos a captar a voluntarios y la idea es que mínimo tengamos 10 voluntarios, listo, en una campaña o en un proceso o algo, listo, ese es el objetivo, le trabajamos a eso. Pero no es per se porque estemos activos en las redes, eso no tiene, para mí no tiene sentido, eso tiene que tener un objetivo concreto. Ujú. De acuerdo. Y dado que ya mencionas el tema de los voluntarios, que en algún momento pues ya lo hemos enfocado hacia allá. em, la pregunta que tienen ellos es si llegan ya, como tenemos tres tipos de voluntarios, al momento en que empiezan a llegar voluntarios, ya hay como unos roles. Yo sé que la vez pasada hicimos una descripción de los roles, pero ya es como el plan del voluntario, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer exactamente cada voluntario? ¿Eso ustedes lo tienen desarrollado? Digamos que ya lo estamos mapeando, estamos en el proceso de documentarlo, porque eso habría que documentarlo, estamos en el proceso de documentarlo, pero sí tenemos, más que los roles, también las funciones. Por ejemplo, no se les comentaba que en el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad, el próximo 28 de mayo ya tenemos una conferencia presencial en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, donde vamos a tener remoto alguien de la FOAL para que nos hable de inclusión con discapacidad visual. Y entonces, digamos, dependiendo del voluntario en qué rol quiere estar o cuál es su perfil mejor para ubicarlo en qué rol. Si es acompañar organizaciones, si es acompañar a las personas, si es hacer relacionamiento, si es a documentar, si es a estandarizar. Bueno, dependiendo del perfil que él tenga, pues lo ubicamos en uno de los roles. Ujú. Y recuérdame entonces los roles, cuáles son para recordarles a ellos. Sí, pues hagamos que habíamos hablado de este proyecto de inclusión de personas Sí, con estamos discapacidad, enfocados, en ese momento estamos full enfocados en este proyecto de inclusión, ajá. de inclusión laboral, correcto. Entonces, digamos que hay un rol, si hay un voluntario que tiene un relacionamiento bueno con empresas del sector real, ese es un rol de relacionamiento. Identificar las empresas, contactarlas, entenderles su dolor, o sea, cuál es su necesidad frente a la implementación de la ley, ¿cierto? Todo ese tema de relacionamiento, sabes que es que eso es muy importante. Ese es un rol muy concreto. Si es alguien más, digamos, en el área jurídica, De ocupacional, pronto, entonces, espérate, Juan Carlos, vayamos uno por uno. Entonces está este que es como el de relacionamiento. ¿Tú qué esperarías, por ejemplo, que esta persona que te va a dar unas horas voluntarias en la semana, ujú. qué tareas concretas debería estar haciendo? ¿Debería estar enviando correos a tal persona? ¿Debería estar dedicando tiempo para presentar a Fundecompe? Cuéntame un poco más granular. ¿Cuál Ok, sería la actividad? vale. Te voy a hacer el comparativo cuando de nosotros los voluntarios que tenemos, como te decía, son los practicantes en universidades. Entonces, nos envían ahí los candidatos y nosotros lo que hacemos es decirle, ven, Diana, ¿tú qué perfil eres? ¿En qué eres buena? ¿En qué te gusta hacer? Porque a nosotros nos gusta alinear, no sé, un poco de esa teoría japonesa en lo que eres bueno, en lo que te gusta, y lo que genera impacto, ¿cierto? Entonces, si tú me dices, venga, es que a mí me gusta
el relacionamiento, listo. Es que yo he pasado por muchas empresas, soy amigo de directores de talento humano. Ah, bueno, entonces es un tema de relacionamiento. No, es que a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, por darle, ah, bueno, listo, entonces vamos a través tuyo a pautar, a comunicarnos a través de las redes sociales. No, es que yo soy muy buena es en lo técnico y ah, bueno, entonces vamos a ir a que tú hagas las visitas en campo. Entonces nosotros trabajamos más desde la oferta, o sea, qué perfil y qué quiere o cuál es su pasión, porque aquí lo que estamos visionando es que como son voluntarios, que pues redundando eso, ellos van a donar algo porque les gusta. Entonces, lo que queremos es sincronizarnos o alinearnos en esa frecuencia en la que ellos vibran. Entonces, aquí Ujú. yo pienso que podemos hacer al revés. Y miremos el perfil del voluntario que nos llega y de acuerdo al perfil le asignamos unas tareas, unas funciones para que se sienta más a gusto y pueda liberar ese potencial que él tiene. Sí, hay lo que, hay, de pronto yo lo que le agregaría es, aquí también tenemos el tema del huevo y la gallina en el sentido de que, o bueno, de huevo y la gallina no, nosotros hemos tenido unos proyectos también como de captación de voluntarios, pero en nuestra experiencia lo que más le gusta a los voluntarios es sentir que llegan a algo que ya está estructurado, porque digamos que algo que nos han dicho mucho es que ellos no quieren sentirse como, voy a decirlo de esta forma, mano de obra gratis en el sentido de que les van a poner a hacer tareas de un Básico. empleado, Ujú. pero sin pago, ¿sí? Ok. Entonces, en ese sentido, no sé si, y dado que este es un proyecto muy enfocado, no sé si sería más estratégico tener los roles Los roles. más Ok. claros. Entonces podemos definir unos roles. Por ejemplo, el tema de relacionamiento. ¿Qué es el tema de relacionamiento? Si llega un voluntario que tiene un relacionamiento interesante con empresas porque ha trabajado en procesos de consultoría, donde tiene contactos directos, que dice, no, yo puedo llamar al gerente de tal o escribir un correo, un WhatsApp, ese es un rol clave porque nos abre la puerta a empresas, ¿cierto? Un tema de relacionamiento. Simplemente hacer como esos lobbies de contactos y demás. Inclusive, ese rol de relacionamiento es transversal no solamente a este proyecto, a cualquiera, porque puede que diga, oiga, yo tengo una empresa que le gusta apoyar proyectos de emprendimiento. Ah, venga, hablemos si tenemos proyectos de emprendimiento ahí en remojo, venga a través de este relacionamiento le empezamos a plantear alternativas a estas empresas. Ujú. Entonces creo que el relacionamiento per se es la puerta de entrada a muchas iniciativas, ¿sí? Sí, hay lo que se me ocurre escuchándote, por ejemplo, enfocado en el tema de inclusión laboral. Uno podría decir, si no le estuviera dando como una invitación a este voluntario, me podría decir, ¿tienes contactos con empresas que se animarían a incluir en su equipo personas con condición de discapacidad, pero no saben cómo? ¿Eso sería algo como de ese estilo? ¿Quieres ayudarle Sí, a Fundecompe a, a, a llegar a más empresas y entender la importancia de la inclusión de personas con discapacidad, algo de ese estilo? perfecto, Diana. Inclusive puede sonar hasta un poco más retador. ¿Crees que tienes la capacidad para convencer a un gerente de que la ley no es solo cumplirla, sino generar un impacto social? Claro. Ok, Entonces, si, interesante. si es un consultor senior, dice, sí, claro, o sea, eso le toca al ego y entonces al tocarle el ego dice, no, claro, es que yo conozco, yo pasé por hijo de mil empresas y yo conozco a tantos gente y yo soy capaz de llegarle para decirle, venga, la ley no hay solo que cumplirla, esta es la oportunidad para generar un impacto social. Entonces, jugarle un poco al mismo reto, al mismo ego del consultor, del voluntario. Ujú, ok, súper. Ese entonces es un rol. Sí, Veamos el siguiente. sí, viene un segundo, digamos que ya es más técnico y es el tema productivo, ¿cierto? Nosotros somos unos convencidos que la productividad, digamos, en Colombia en general es muy baja, ¿cierto? Si comparas con otros países, entonces la productividad estamos como a un 20%. Entonces, nos apasiona mucho el tema de la productividad. Entonces, si tenemos voluntarios que han trabajado en esa parte, un ingeniero industrial de métodos, eh, que haga pues, ese análisis o que tenga esa capacidad
de decir, mire, es que a tener una radiografía y decir, mire, la empresa tiene un cuello de botella aquí en este proceso y si hacemos o mejoramos esto, va a generar sustancialmente o va a mejorar sustancialmente, va a ser más productiva. Entonces, hay un tema de productividad, que esa productividad está mucho más específica porque vamos a tener que tener voluntarios que hayan tenido experiencia concreta en un área. ¿Me explico? Oiga, es que vamos a trabajar con el sector salud, no sé, clínicas. Estoy aquí hablando un ejemplo. Entonces Ujú. sí tenemos que tener a alguien que realmente haya pasado, gerenciado, administrado clínicas, donde digas que el cuello de botella, no sé, es la atención de urgencias, porque colapsa y porque no sé qué. Y entonces ahí son ya algo mucho más específicos, donde la productividad va ligada al tema de experiencias, de conocimiento, análisis de procesos, ¿sí? Ese rol es mucho más concreto, ¿vale? Y ese cómo está relacionado con el tema de inclusión a la Laboral. discapacidad. Porque lo que queremos es que el empresario sienta que esto es un acompañamiento integral, que no solamente cumplió con las cuotas de las personas que tiene que contratar, sino que nosotros primero ubicarle esas personas o identificar mejor los cargos donde podría una persona con cierto tipo de discapacidad no afectar, sino antes de pronto hasta mejorar su productividad. Y aquí coloco el ejemplo del recepcionista. Si una empresa tiene en el front un cargo que es el recepcionista, la que atiende a público, el front de la empresa, pues su naturaleza del cargo es estar ahí sentada 8 o 10 horas. Si se contrata una persona con discapacidad de movilidad, pues para esa persona es natural que ella está normalmente sentada y no va a tener la tentación, como lo tenemos de pronto las personas que no tienen la discapacidad de salir, de ir al baño, de ir a tomar tinto, de ir a, perdóname, a echar el chisme allí en la cocineta o algo. Entonces ahí decimos, venga, esta persona con discapacidad de movilidad podría antes aumentarle la productividad porque su condición hace de que esté mucho más enfocada en su trabajo. No sé si me hago entender. Ujú. Es como si estuviéramos eh, vendiendo, de pronto no es la palabra, pero entendiendo cómo incluir personas con discapacidad en su empresa en específico. Es como si fuera una consultoría de lo estratégico que puede ser la inclusión de personas con discapacidad en su modelo productivo. ¿Sí? Correcto. Entonces, Ok. pongámosle una capa, pongámosle la capa. Ya hay una ley que tiene que incluirlas. Quiera o no quiera, Ujú, tiene que incluirlas. Entonces, ujú, nosotros lo que vamos a decir, mire, sobre esa ley, venga, coloquémoslo en el ajedrez, ¿en qué rol? ¿Es el alfil, es el caballo, es el peón, es la reina? O sea, ¿cuál es el rol que va a tener esa persona y qué tipo de discapacidad? Porque hay cerca de 7, 8 discapacidades, aparte que hay discapacidades múltiples. Entonces, si el gerente del cliente dice, ah, no, listo, perdóneme, una persona con discapacidad, ¿cuál? No, no sé, la que sea. No, venga, es que hay discapacidad por visión, audición, cognitiva, movilidad, ¿sí me entiendes? Entonces, venga, este rol, si estamos, por ejemplo, eh, en una empresa de troquelado, aquí estoy hablando de una empresa de troquelado, es donde una máquina hace una pieza a punta de presión que genera mucho ruido. Si tenemos una persona con discapacidad auditiva, para ella eso antes va a ser mejor porque no le va a incomodar porque su cargo es más visual, porque el ruido es más. Ellos tienen que usar protectores auditivos por el tema del impacto de las máquinas. Entonces, si ujú, contratamos una persona con discapacidad auditiva, antes va a ser mejor. Primero, no va a tener un riesgo de una enfermedad laboral porque no va a quedar sordo porque ya tiene esa discapacidad. Entonces, el empresario ya tiene algo en común. Y segundo, la persona no se va a sentir incómoda porque su ambiente, digamos que ya está aislada. Entonces, ahí es donde yo vuelvo y digo, nosotros, ese experto en productividad es encajar como en el rompecabezas qué cargos existen en la empresa y qué tipos de discapacidades pueden acoplarse para que sea mejor o más productivo o en su defecto genere un menor impacto negativo. ujú. Entonces es más como la fase, llamémoslo como de diagnóstico, ¿no? Del ¿Me proceso. regalas un segundito que estoy esperando una guía? Aló, Tranquilo. buenos días. Diana, por ahí me estaba preguntando el tema de
incentivos para los voluntarios. Eh, ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ahorita la hago. Eh, por ahora no he visto eso, pero sí lo puedes hacer ahorita. Listo. Sí, Entonces aquí la productividad está en eso, ¿cierto? Está en eso de que, mm, por ejemplo, hemos visto, porque ya estamos teniendo acercamientos con diferentes organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, una organización que trabaja con personas con síndrome de Down. Normalmente esas personas, pues por su tema cognitivo, pues no es recomendable ponerlas a hacer unas labores muy complejas. Pues porque ellos tienen digamos, puedo decirlo de una manera un poco tosca, un racionamiento un poco más lento. Entonces, ¿cuáles son los roles que ellos hacen? Relacionamiento, entonces la persona encargada de organizar todo el tema social, de invitar, y tienen afinidad, porque no sé si les ha pasado, estas personas tienen como un angelito ahí, tienen un carisma, y la gente es muy empática con ellos. Entonces es la persona que es el patinador, que es el que lleva que las noticias, que alimenta la cartelera, que está pendiente de los eventos sociales. Y entonces esa discapacidad se lo vuelve una fortaleza porque se vuelve el centro de la organización, el que aglutina, el que comunica. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí la productividad de esa persona con su condición no es un problema. Antes puede volverse un tema social, de empático, de cultura organizacional y demás. ujú. Súper, Juan Carlos, gracias. Algo que, hay algo que acá que dicen que me parece muy interesante y es que con lo que estamos describiendo ahorita seguimos con el tema de qué otros roles hay, es que la base, digamos, como que el éxito operativo de esta estrategia de inclusión pues está realmente arraigada en conseguir voluntarios, ¿no? Lo que ellos Ujú, ponen es que sin los voluntarios no hay capacidad operativa en el modelo que tú estás describiendo. Entonces, casi que la prioridad en este momento vienen siendo los voluntarios en términos de las redes, porque las otras, lo que tú has escrito, pues realmente el tema de llegar a empresas es más una cuestión de lobby, ¿no? ujú. Pero de pronto en voluntarios, yo aquí en el imaginario es, oiga, un CEO que se pensionó, que fue gerente en varias empresas, o una empresa, venga, esa persona de 60 70 años que probablemente se sienta un poco relegada, venga, aquí lo podemos, perdóname la expresión, reencauchar y venga, aprovechemos toda esa capacidad de elemento que usted tiene, o el que le gusta jugar golf allá en Los Lagartos, en Bogotá, o qué sé yo. Venga, hermano, mientras usted juega golf, échale el cuento a sus amigos que todos están empleados de este proyecto. Y simplemente dice, ve, Juan Carlos, aquí estoy con fulano de tal desayunando, venite de paso al contacto que le interesa el cuento, ya. Con eso que nos abra la ventanita, ya nos dimos por servidos. Inclusive, y creo que lo hablamos en la anterior sesión, Diana y Nata, es que creamos esta campaña para el proyecto de inclusión con personas con discapacidad, pero la estructura nos va a quedar para decir, venga, es que ya tenemos un proyecto de emprendimiento entonces venga, esta campaña ajustémosla para atraer voluntarios para este otro proyecto. Entonces creo que ahí sí nos puede quedar una capacidad instalada de lo que nos están diciendo los estudiantes, que es válido, es que no tenemos la estructura, la planeación y demás para el tema de comunicación. Entonces también para mí es un beneficio que nos quede ya la estructura o el modelo montado y simplemente es cambiar las temáticas para decir, venga, vamos a captar voluntarios en un proyecto agrícola. Ah, listo, entonces necesitamos ya es un agrónomo, un no sé qué. Entonces, dependiendo del proyecto, cambiamos los perfiles, pero la estructura, el cómo comunicamos, en qué redes y todo, nos va a quedar, ¿no es así? Tienes el micrófono Sí, cerrado. sí, te escucho. Súper, sí, sí, de acuerdo. Yo creo que por eso es que resalto mucho ese hallazgo que ellos mencionan y me parece muy interesante, pues lo que hablábamos, ¿no? Como el tema de la capacidad instalada y poder replicar ese modelo. Entonces, sigamos, hay más roles, entonces Sí, ya hemos descrito dos roles de voluntario en sí. el caso de la inclusión. ¿Qué otro tienes? Y pensemos así actividades concretas. Listo, hay un rol, digamos, que es muy desde lo jurídico, contratos laborales, reglamento interno de trabajo, registro ante el Ministerio de Trabajo, o sea, todo ese tema jurídico laboral, que es más
jurídico y sí, yo diría que es más de un abogado o alguna persona de talento humano que haya tenido experiencia en el tema laboral, porque es un contrato diferente, se llama un contrato reforzado. Eso amerita que la empresa ajuste el reglamento interno de trabajo, que haya una documentación para decir, venga, cuando vamos a sacar una vacante para una persona con discapacidad, ¿cómo se saca? Porque tiene que tener un lenguaje inclusivo, no discriminante. Por ejemplo, hemos encontrado, necesitamos personas con discapacidad que no sea ciega, por decir algo. Venga, eso ya es discriminante. O sea, entonces ahí tenemos que tener una persona que tenga esta sensibilidad de cómo la empresa documenta los procesos con un lenguaje inclusivo y generar un ambiente inclusivo dentro de un marco legal. Entonces ahí hay Ujú, otro tema, el tema jurídico laboral. ujú. Entonces ahí básicamente la propuesta de valor que estamos haciendo con este proyecto que es a base de voluntarios es cómo hacer que la inclusión de personas con discapacidad sea exitosa en diferentes niveles, ¿cierto? Ujú, También estás hablando del correcto. jurídico, estás hablando del productivo, estás hablando de lo estratégico, que obviamente Acá, parte de la ley que hemos estado dialogando, pero que lo que queremos es que no sea una cosa de requerimiento, sino una cosa de potencial, ¿correcto? perfecto. Así es, tal cual. Ir más allá de la ley. Ir más allá de la ley. Ok, Te coloco un bien. ejemplo. Yo tal vez les comenté, yo trabajé en Bavaria hace muchos, muchos años, cerca de Ujú. 30 años, y yo era el ingeniero de seguridad industrial. Cuando apenas la ley salió en el año 94, la ley de seguridad social, la reforma a la ley. Pero yo entré en el 95 a Bavaria. Las empresas estaban asustadas. Bavaria venía trabajando hace como 20 años en tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay empresas que van mucho más allá. Cuando, por ejemplo, hay empresas que ya tienen inclusión laboral porque las que licitan, en las licitaciones normalmente dan unos puntos adicionales a las empresas que tienen contratado a personas con discapacidad. Entonces ya hay empresas que vienen con esa cultura, llamémoslo así. Viene un cuarto rol, que es el tema, digamos, precisamente lo que estamos tocando, de cultura, ambiente laboral, que es más desde la psicología organizacional, ambientes de trabajo y demás. Es como si la empresa no ha tenido personas con discapacidad vinculadas, cómo se crea un ambiente para que no haya una doble discriminación. Creo que lo hablaba aquí, y es que hemos encontrado empresas que dicen, ah, sí, yo ya contraté a alguien, ¿y qué está haciendo? Nada, nada, pero ahí ya cumplo la cuota. Eso no solamente es perjudicial para la empresa porque está gastándose unos salarios en algo que no es productivo, sino que para la persona está una doble victimización. Ella tiene una condición, pero la empresa la está otra vez victimizando porque le está diciendo, oiga, Juan Carlos, usted no sirve para nada, entonces quédese ahí sentado. O sea, eso en vez de generarle, ah, no, es que le está ganando un sueldo sin hacer nada. No, señor, usted lo que le está es haciendo un problema mental, que le está reforzando, le está diciendo, venga, yo no sirvo para nada. Entonces aquí ese cuarto rol es, venga, ¿cómo si la empresa no tiene experiencia o no ha contratado personas con discapacidad, cómo primero desde la empresa se crea un ambiente inclusivo, amable, en el cual esta persona es una más de los colaboradores, ¿sí? Es una más, no es alguien diferente, es una más. Y desde el colaborador, o de la persona con discapacidad, porque también lo hemos identificado, es cómo lo inducimos a ser efectivo laboralmente. Porque también hemos visto de que hay personas con discapacidad que por su condición dicen, ah, no, es que yo trabajo a mi ritmo, yo hago lo que quiero, es que me tienen. O sea, no, eso pasa como un poco con el tema de las víctimas en otros procesos. No, es que como yo soy víctima de conflicto armado, entonces la ley me dice que me tienen que hacer tal cosa. No, 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 pero es que usted también tiene que poner de su parte a rehacer nuevamente su vida. Y en este caso, entonces digamos que la asesoría o el acompañamiento es doble, desde la empresa y desde la persona. Y ahí entonces tenemos ese cuarto rol que es ese psicólogo, bueno, no sé cuál sea el perfil, que nos pueda suavizar o sincronizar la cultura organizacional con el perfil de la persona que se va a contratar o que se están contratando. Ujú. Es como un acompañamiento Ujú, a, sí, 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 psicosocial, da allá el tema, ya cuando ya la persona está involucrada en ujú, el rol. correcto, un psicosocial, que puede Ok. ser un trabajador social, un psicólogo, bueno, puede ser hasta, no sé, un administrador, o sea, alguien que tenga esa experiencia. Aquí
Muchas veces, y creo que ya está en la educación, ya no se cataloga tanto o no se valora tanto el título, sino la experiencia. Yo puedo tener muchos títulos, pero poca experiencia, pero puedo tener mucha experiencia con pocos títulos. Aquí en este caso podemos tener una persona, no sé cuál sea el título, no nos interesa en este momento, pero que tenga muy buena experiencia de cómo articular o ambientar esta cultura con estas personas. Ujú, súper. Listo, entonces tenemos esos cuatro roles, es un proyecto a base de voluntarios y yo creo que uno de los hallazgos también, lo que mencionan anteriormente, y que tú has mencionado bastante, es pues obviamente esta cuestión de la rotación, ¿no? Que ustedes han vivido y que pues al final de cuentas puede llegar a amenazar el proceso, ¿no? Ahí lo que Sí, ellos señalan que me parece interesante es que de pronto el problema no es tanto la rotación, sino la estandarización del proceso del voluntario, ok. como todo el diseño del proceso en, digamos, vamos a poner un ejemplo, que estamos apoyando a la Fundación Mariana y la Fundación Mariana tiene al señor Juan Carlos, que es una persona invidente, ¿sí? Y pues Ujú, tenemos esta oportunidad de que empiece a trabajar en la empresa de cualquiera, ¿sí? Una empresa sí, de materiales de construcción, digamos. ujú. Entonces tenemos ese caso en específico, ¿sí? Y tenemos, digamos, nuestros cuatro voluntarios que están enfocados en apoyar semanalmente, dar un par de horas para hacer el aporte de que esta persona quede pues realmente contratada, ¿sí? Entonces hay, Ujú. por ejemplo, una pregunta que uno podría decir a nivel de estandarización es, bueno, ese acompañamiento, ¿hasta cuándo va? ¿Sí? Porque no creo que sea una cuestión es el acompañamiento, durante la contratación, lograr la contratación, o es un proceso ya como por mucho tiempo, o sea, ¿en qué Pues momento se cierra el di- proceso? digamos que nosotros, aunque tenemos ya diseñado una ruta de intervención, estamos pensando precisamente en lo que tú dices, en dónde cerramos el proceso, ¿cierto? Porque esto no se puede volver indefinido, o sea, estamos en la empresa, llevamos 20 años ahí en la empresa, no, no, no. Pero yo pensaría que el proceso como mínimo debería cerrar postcontratación, digamos, no sé, a los 6 meses, para que diga, Ok. mira, la empresa, usted contrató a Juan Carlos con este tipo de discapacidad y en estos 6 meses le entregamos un resultado, acciones de mejora, logros, dificultades, etcétera. Dices, mire, estuvo muy bien esto, muy regular esto debemos de mejorar, etcétera. Qué sé yo, venga, propone hasta, venga, reubiquen a Juan Carlos en este cargo porque finalmente no pensamos que otro cargo está mejor, o para que Juan Carlos esté más a gusto en este cargo, cambien estas funciones, o como habla la ley, haya unos ajustes mínimos razonables, que eso está dentro de la ley. La empresa tiene la obligación de hacer unos ajustes mínimos razonables, desde lo físico, lo tecnológico y demás. Entonces, venga, entonces pensaríamos que deberíamos de cerrar, digamos, máximo a los 6 meses con un informe que nos dé eso, un balance, acciones de mejora y demás, que eso genere capacidad instalada para la empresa. Ujú. Ok. Y la pregunta de el proceso inicia es porque una empresa se acerca y dice, oiga, sí, deseo este acompañamiento, o es más desde las ONGs que dicen, tenemos un grupo de personas con discapacidad que no Bueno, tienen, ¿dónde aquí, inicias? pero entonces me va a volver un poquito, Diana, y es que ahí podría haber un quinto rol, aunque puede estar por el lado del primero que es relacionamiento, pero esto es más específico y es poder tener esas identificar y tener esos aliados o alianzas con organizaciones que traen con personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Ya hemos identificado, tenemos ya una base de datos, estamos en la tarea de contactarlos, de hecho mañana tenemos 2 reuniones con ellos, pues, con algunos de ellos, para decir, venga, ¿ustedes qué están haciendo y cómo nosotros hacemos el puente? Yo digo digo una palabra, usted sabe que ya soy como un poco jocoso, y es que nosotros nos volvamos el Uber de las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Venga, hay una organización X que trabaja con cierto tipo de población con discapacidad. Hacen toda la intervención, asistencia y demás, pero no tiene el puente con las empresas porque su visión y su misión no es tener ese enfoque empresarial, sino más asistencial, más desde lo médico, lo clínico, lo terapéutico y demás. Entonces, venga, nosotros donde Compe
sobre lo que ustedes ya tienen construido, venga, le tocamos la puerta a empresas para decir, mire, o le decimos, venga, organización tal, la empresa X está buscando un perfil que probablemente está dentro de las personas que usted atiende. Entonces, ahí ese Uber que yo digo de manera jocosa es conectar oferta con demanda. Las empresas están demandando personas con discapacidad y hay organizaciones que están atendiendo a esa población, pero no hay una conexión, no hay unas páginas amarillas, no hay un Google que diga, ah, sí, busco personas con discapacidad y le saco aquí. Entonces, ahí hay un rol que también puede ser, no sé si pueda encajar dentro del primero, aunque son segmentos diferentes. El primer rol de relacionamiento es desde el enfoque empresarial, porque ha trasegado y conoce gerentes, administradores, talento humano. Y el segundo es más como cómo entender la dinámica de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, porque claramente es muy diferente los que tienen discapacidad visual, auditiva, cognitiva, de movilidad, etcétera, múltiple. Entonces ahí tenemos que sincronizar y articularnos. Ese podría ser también un quinto rol antes de que se me olvide, Dianita. Listo. Ok, ok, interesante. Entonces ahí como que está la estructura de en qué momento inicia, cuándo finaliza. Y que evidentemente sí el tema de estandarizar los roles viene siendo algo muy importante para poderle dar como proyección. Algo que me preguntan acá es el tema de si están pensando, si esta, digamos, todo este proceso está contribuyendo como a el piloto de ejecutar esta línea o si es algo que ustedes ya habían hecho antes. No, nosotros, digamos, históricamente trabajamos más temas de asociatividad, economía solidaria, emprendimiento y generación de ingresos. Ese ha sido como históricamente lo que ha hecho Fundecom. Entonces, si lo conté, lo voy a contar rápidamente. Entonces, ¿por qué llegó Fundecom a esto? Primero, porque eh, queremos tener una gestión de recursos desde cooperación internacional. El año pasado, entonces, participó en una rueda de cooperación internacional en Medellín con TICSO, creo que le comentaba a Nata la otra vez. TICSO es un evento que hace Macaya, una ONG que se especializa en unir cooperantes con receptores. Participamos de la rueda de negocios y dentro de los que hicimos citas o match en la agenda fue OAL. Y FOAL es la Fundación 11 para América Latina, que es de España, que trabaja con personas con discapacidad visual. Inicialmente yo dije, uy, pero nada que ver, pero yo dije, venga, no, esto es un reto, a ver, sentémonos, o sea, ya está la cita agendada, sentémonos. Y en medio de todo, entonces dijeron, venga, es que el programa FOAL, y aquí en Colombia se llama Ágora, el programa de FOAL en Colombia, Ágora, dice, lo creo que hemos identificamos las personas, pero al final buscamos empleabilidad. Digo, ah, si es empleabilidad, ahí sí me suena para Fundecompre, porque nosotros tenemos esa visión desde lo productivo y generación de ingresos. Entonces, por ahí arrancamos, presentamos una propuesta a la FOAL, está en proceso de evaluación, pero cuando hicimos la formulación de la propuesta a la FOAL, venga, plum, ley 2466, y una esto que somos, si te soy sincero, la desconocemos porque no es nuestro ámbito de trabajo, y empezamos a investigar, y venga, es que esta ley está tibiecita porque salió el año pasado, y empezamos a sondear, hay empresas que no tienen ni idea, entonces, venga, aquí hay una oportunidad para apoyar al empresario, porque hay gente que no sabe lo que tiene que hacer y como tú sabes, el que yo no sepa una ley no me exime la responsabilidad. Ah, es que yo como gerente no sabía, de malas, usted tiene que cumplirla. Ahora, listo, ya sabe que tiene que cumplirla, pero ¿cómo cumplirla? Entonces viene otro nivel. Entonces llegamos ahí por eso. Y tal vez ustedes, yo me apasiono mucho con los temas, sobre todo si ¿cómo se da la palabra? Más que coherencia es un tema holístico. Ujú. Respeto mucho, pero cuando una persona solamente ve un problema desde una arista, hay un riesgo muy grande por ceguera y esa persona, como se vuelve tan apasionada de ese tema tan puntual, desmerita todos los otros temas. Entonces, yo soy un más convencido de que y en la vida hay que verlo como holístico. Venga, ¿qué pasa si es por aquí, por acá, por acá? Entonces, lo que nos gusta de este proceso es la forma en que lo estamos abarcando
o llegando es de manera holística. Como ustedes ven, hay varios perfiles que están alrededor de este proceso y no es solamente un abogado que le diga, listo, doctor, venga, yo le contrato a Diana que tiene una discapacidad, chin, chin, ya está registrada en el Ministerio de Trabajo, listo, doctor, hasta luego, ya cumplió la cuota, chao. No, eso no queremos. Queremos es que la empresa se sienta a gusto, pues, si la palabra sea a gusto, o que veas la oportunidad de decir, venga, la ley se me volvió una excusa para que mi empresa genere un impacto social real, tangible, que tenga un sello humanístico, que Ujú. reivindique a estas personas, que le demos oportunidad, entre otras, y aquí ya empiezan temas reflexivos. Nosotros en este momento no tenemos discapacidad, bueno, yo tengo un poco de discapacidad visual, pero es muy suave, pero no estamos exentos de que mañana tenga una discapacidad seria, un accidente, una enfermedad o algo. Entonces ya lo empieza uno a generar un efecto de, venga, de sensibilización. El hecho de que usted hoy no tenga una discapacidad no indica que mañana lo vaya a tener, y la probabilidad existe. Entonces, venga, sembremos desde ya para que no, ojalá no le pase que usted sea uno de los receptores de este proceso. Entonces, mira cómo ya empiezan a tocar unas fibras más sensibles y en las charlas de alguna manera se lo decimos, de una manera muy suave, muy sutil, pero venga, no discriminemos porque es que nadie está exento de llegar a una situación de estas. Ujú. Llego Súper para bien. político. No, pues no, está muy bien porque pues al final lo que se está haciendo es combinar lo político con lo productivo y encontrar valor ahí y creo que es un tema que toca muchas aristas, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Aquí, aquí hay otro tema que sale bastante que quería como navegarlo contigo y es em, como la capacidad o la experiencia que ustedes han tenido de contar historias de impacto y cómo los estudiantes les pueden ayudar a que en este proyecto en específico puedan de pronto desarrollar esa capacidad de contar las historias. ¿Sabes qué es lo interesante? Que, por ejemplo, tú aquí hablando cuentas historias, cuentas cosas muy concretas, cuentas cosas muy sensibles, ¿sí? Cosas que Sí, pueden enganchar a la gente. El problema es cuando volvemos eso una pieza gráfica, que se vuelve una cosa como un cajón, como sin tanto impacto, ¿no? Entonces ¿cómo crees que podría ser cómo ellos les pueden ayudar a ustedes a sacar esas historias, esos temas interesantes? Que se vuelvan material de las redes sin encajonar No sé si me hago entender, como... sí, creo Ok, que te cojo la cuéntame, idea y me encanta. Y me cuéntame. encanta porque eso va en contra, pues, o es diferente a lo que al comienzo te decía, y es, venga, yo publicar por publicar no tiene sentido, pues, hacer una pieza ahí que la gente le dé un muñequito, pues, no. Pero cuando tú me hablas, venga, estas historias que pueden generar, sobre todo, para mí algo es que tengan un propósito. Ujú. Yo fui como 20 años docente, creo que poco he sido decente, pero a los estudiantes yo les decía, el reto de los profesores no es qué enseñar, sino cómo enseñar. Hoy en día con tanta tecnología, el qué, pues está ahí en las manos. El cómo es el reto. Y aquí de pronto el cómo, que es parte de lo que estamos aquí en este proyecto particular, es no vamos a aplicar la ley, es cómo la estamos aplicando, cómo la estamos interpretando. Me parece muy válido, me gusta el tema de las historias. Yo creo que uno, y en las conferencias, lo he escuchado varias veces, en las conferencias uno no va tanto por el tema en particular, sino las historias que hay detrás, ese conferencista, qué vivencias tuvo, porque eso lo conecta a uno más. Estoy de acuerdo contigo. No sé, ahí sí estoy abierto y muy receptivo a cómo comenzamos a tener una estructura, porque que no sea algo que, ay, hoy me acordé de algo, entonces venga, publiquemos algo que me acordé que nos pasó en X o Y situación, sino cómo darle una estructura, que es lo que le decíamos también hace un rato. Lo importante es que ellos nos dejen una estructura de cómo manejar, de cómo hacer una programación, esa famosa malla, pues, o la plancha que ellos llaman de publicaciones, en qué canales, en qué medios, en qué frecuencia, con qué tono, para qué audiencia, bueno, como que nos deben eso ya maqueteado y si nos pueden ayudar a cómo
esos storytelling que tú hablas, cómo los volvemos más vivenciales, pero que sean concretos y a qué público. Excelente, me gusta mucho. Ujú. Chévere, porque yo creo que ahí vienen saliendo varios productos que pueden ser muy útiles. Esto que estamos diciendo de, pues obviamente, el plan, que el tono, la estructura, pero también el tema de cómo crear historias, ¿verdad? Ujú. Cómo uno crea historias, o sea, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que uno tiene que estar anotando, qué es lo que uno tiene que estar pensando. Y hay otros estudiantes que también están hablando, pues hemos hablado mucho del tema de la estandarización del voluntario y es, Sí, por ejemplo, no sé, ellos hablan de la importancia de un manual para el onboarding, que es cuando llega el voluntario. ¿Qué se le dice al voluntario, por ejemplo, no? Un sí. documento que dice, bueno, yo llegué acá y ¿qué hay que hacer, no? Entonces, como que eso viene siendo como algo que sería bueno que estuviera por escrito, ¿no? Sí, no sé si les comenté, yo he participado como voluntario. Uno que me llamó mucho la atención fue uno que estuve en Uruguay en emprendimiento. Estuve como unos 3 años de mentor en emprendimiento con el Ministerio de Hacienda, no me acuerdo cuál es el nombre que ellos tienen ahí en Uruguay. Y, y créeme que yo me inscribí, fui, digamos, aprobado, seleccionado como mentor, y a los 8 días, ellos están en Uruguay, me llega aquí al apartamento un kit físico, Mm, el mm, manual, un cuaderno de trabajo, que daba el paso a paso. Muy interesante. Sí hay que hacer eso, claro, hay que tener como ese instructivo que, listo, Diana, tú eres voluntaria de Fundecomp, entonces te damos tu kit, pues puede que sea virtual. Como las pautas mínimas, el paso a paso, el qué hacer, el qué no hacer, el tono en que se habla, el cómo se habla, me parece que y si ellos de pronto nos pueden apoyar a ajustar, nosotros tenemos unos borradores, pero como te digo, como los únicos voluntarios que hemos tenido son los ciclos académicos, no voluntarios externos profesionales, creo que ahí sería de mucha ayuda también eso. ok, interesante. Sí, pues ahí, Juan Carlos, lo que tenemos este último tramo de trabajo de los chicos, que es ya, digamos, la próxima vez que nos reunamos, es porque ellos ya enviaron sus propuestas, sus trabajos. Entonces, si tú te sientes cómodo en enviarles algún insumo que te parezca acertado, pues teniendo en cuenta que obviamente lo van a ver muchas personas, pues siéntete en la libertad de hacerlo. Si quieres enviarles, por ejemplo, un borrador de en algún momento como cuál fue el manual que se hizo, bueno, en lo que te sientas cómodo, ¿no? Pues teniendo en cuenta que esto va a ser algo que lo van a ver, pues puedes compartirlos y nosotros se lo enviamos, ojalá hoy, por lo que estamos ahí como muy con el tiempo, ¿no? Sí. Bien. Aquí hemos hablado mucho del tema del voluntario, pero acá hay algunas preguntas de qué es lo que pasa después del primer contacto con esa empresa que estaría potencialmente interesada de vincular a alguien en condición de discapacidad. Entonces, digamos que por algún voluntario encontramos el contacto de la empresa Casa Herrero que hace temas de material de construcción, ¿sí? Entonces tenemos ese contacto. ¿Qué es lo primero que, tenemos el contacto, qué es lo primero que se haría? Tenemos un formulario de diagnóstico online. Entonces le decimos, mira, Diana, qué bueno que estés interesada en este programa. Te vamos a enviar un cuestionario online, te demora 5 o 10 minutos respondiendo y eso nos da una primera aproximación de cómo vas en la implementación de la ley. ¿Qué tienes, qué no tienes, qué te falta, dónde son tus dolores? Con eso ya tenemos ya una mayor acercamiento y te digo, listo, ok, entonces tu dificultad es conseguir personas con la discapacidad, no, tu dificultad es evaluar los puestos de trabajo donde puedes contratarlos, tu dificultad es el trámite legal, tu dificultad es Entonces, dependiendo de la dificultad es que no tienes estandarizados los manuales de contratación, o sea, dependiendo de la dificultad que encuentres, listo, entonces ven, te proponemos un acompañamiento puntual. Ahora, si tú estás Ok. en cero o tú nos dices, no, 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 yo quiero todo, o sea, yo quiero que me hagan el diagnóstico, la contratación, el entrenamiento, el seguimiento, perfecto, entonces te hacemos todo el paquete. Ujú. Ok, o sea, es como si estuviéramos lo que decíamos ahorita, ¿no? El diagnóstico de todos esos factores que se necesitan, que
cumplir para que la vinculación de alguien en condición de discapacidad sea exitosa, tanto Correcto, para el contratado como para la empresa, ¿sí? así es. Entonces, ahí no puede decir que ese diagnóstico va en muchas fases, ¿no? Va como que puede mirar bastantes zonas, ¿no? Uno puede ser desde el desconocimiento, ¿cierto? Porque pues Sí. no hay conocimiento de, la otra puede ser como estructura, no hay procesos, no hay, sí, entonces como que eso te permite dar como cuáles son como las falencias, ¿no? Que tiene esta empresa, Sí, a la cual se le estaría apoyando en vincular esta persona, ¿verdad? digamos que nosotros tenemos una ruta de intervención, pero cada empresa es un caso particular y lo atendemos particular. Si bien tenemos la ruta no es inflexible, es flexible dependiendo de tú en qué estado estás, porque yo no te va a implementar algo que tú ya tienes la mitad hecho. Venga, o simplemente si tú dices, no, es algo muy puntual, no quiero toda la ruta de algo puntual, está bien. O sea, nosotros vamos muy acorde a la necesidad de la empresa, pero Ujú. al final lo que pretendemos es que esto sea integral. O sea, cuando tú me dices, venga, Juan Carlos, que yo solamente quiero que me legalice los contratos al Ministerio de Trabajo, listo. Pero muy seguramente cuando estemos en ese proceso vamos, ven, Diana, pero es que vemos que aquí te falta otras cosas alrededor. Entonces, digamos que esa puede ser la excusa para entrar, pero después de estar adentro, probablemente vamos a identificar que no hay una visión holística, un proyecto integral y digamos que no hay una generación de un propósito, de un impacto real. Ok, entonces lo que podemos hacer es que después de como este diagnóstico se arma como esa ruta de intervención, ¿correcto? Ya es un plan a la medida, correcto. Esa arma, esa ruta de intervención y ese análisis de diagnóstico, ¿eso se hace con voluntarios o lo hace el equipo base, llamémoslo así? El equipo base, lo hacemos. Que en Ok, este momento, digamos que como apenas estamos arrancando el proceso, tenemos capacidad, pero supongamos que llegan 10, 15 empresas en este momento, pues se nos desborda la capacidad y ahí tenemos que decir, no, mira, diversa, no los podemos atender. La claro. idea es que, digámosle, sí, venga, sí, claro, tenemos gente o voluntarios, bueno, profesionales que los pueden atender. Ok. Ok, entonces sí, claro que tenemos que, este viene siendo como un intraemprendimiento de Fundecompe, ¿no? Se está ahorita piloteando, se está arrancando, Sí, ¿no? Y eso es sí, importante tener en cuenta, porque muchas de las nosotros preguntas de los chicos es la estructura, la estabilidad de no sé qué, y pues ellos tienen que entender que esto es algo nuevo que se está haciendo. sí, digamos que nosotros en Fundecomp trabajamos como por líneas de negocios, de proyectos, y cada proyecto tiene que ser autónomo, autosuficiente. Entonces, eh, puede que al principio nosotros le demos un empujoncito desde lo financiero, desde lo administrativo, pero sí o sí esto tiene que despegar, ¿cierto? Entonces, eh, a veces hemos sido exitosos, en otras no, y simplemente, bueno, lo intentamos, ¿cierto? Entonces, me proyecto, oiga, finalmente después de 6 meses o un año, venga, esto no dio resultado, bueno, está bien, lo intentamos, hicimos unos pilotos, eh, perdimos dinero, porque esto también de dinero, no hay problema. Lo importante es intentarlo. Claro. Muy bien, interesante. Y pensemos un poco en la financiación de esta línea. Ya digamos que llamemos lo que estamos haciendo como un piloto de inversión, ¿no? Como para probar, para aprender. Ya cuando se identifica, oiga, esto tiene el potencial que estamos viendo, ¿cómo te lo imaginas como financiándolo? Digamos que mm, a futuro, digamos que cuando usted llegue con una estabilidad, la sostenibilidad de lo financiero podría ser que las empresas nos donen o paguen, depende de la perspectiva, eh, como una membresía y que te digan, mira, empresa X, es que por X dinero nosotros vamos a estar acompañando, seleccionando, reclutando, bueno, qué sé yo. Porque puede que el voluntario diga, oiga, no me gustó y me voy. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Volver a buscar otro. Perdón, la persona con discapacidad. Entonces, porque ya tiene que mantener la cuota. O sea, si la empresa tiene que tener 5 personas con discapacidad y una se le va o cualquier cosa, ella tiene que reponerlo. Entonces, venga, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa? Bueno, entonces ahí
nosotros podemos ya como un consultorio jurídico, perdóname la comparación, o un consultorio tributario, que las empresas tienen que hacerlo. Así tengan un contador, así tengan un abogado, es común que la empresa pague un externo para que los asesore, los guíe, les dé esa mentoría. Entonces Ujú, vemos un poco, porque ahorita hay un pico, va a haber un pico muy grande en la contratación, porque todas tienen que contratar, listo, ese es un pico, una demanda muy grande, pero después, digamos, se estabiliza y es la continuidad y el mantenimiento del modelo, del programa. Entonces ahí lo vemos como una membresía que, digamos, que nos sostenga dos, tres, no sé cuántos profesionales, dependiendo del volumen de empresas que se vinculen para darle esa continuidad. Y lo ujú. bonito de esto es que esto, yo hablo mucho del tema de capas, y es que si ya tenemos, no sé, me imagino en un año tenemos 10 o 15 empresas con personas con discapacidad. Venga, hay programas como les decía ahorita, la FOAL, cosas que venga, podemos gestionar recursos para brindarles mejor acompañamiento, calidad, qué sé yo, a estas personas, ¿verdad? Porque ahí sí las ONGs trabajan más es con la persona, no con la empresa, pero con la persona. O que la empresa sienta que tenga un apoyo externo para estas personas, también es un gana-gana. Ujú. Interesante. Pensando como en este piloto, para ti, ¿qué te sonaría más como natural en términos de primeros pasos? Yo veo dos escenarios. Uno es salir a buscar voluntarios y a partir de los voluntarios empezar a identificar estas oportunidades de conexión ONG empresa o encontrar las empresas que ustedes ya digamos han hecho algunos lobbies, la ONG y a partir de eso encontrar los voluntarios. Digamos que son piezas gráficas y comunicación muy diferentes, porque uno podría hacer ayuda a Fondecompe a que la Fundación Las Marianitas logre que las personas con tales capacidades puedan entrar al mundo laboral en estos sectores. Esa es una pieza gráfica muy específica de una oportunidad muy concreta que ustedes ya encontraron. O la otra, que es mucho más amplia, es ayuda a Fondecompe a encontrar estas oportunidades de conexión. No sé cuál crees que, o sea, en lo personal, la primera que te describo creo que es mucho más enmarcada y les permite tener más control del proceso, pero la segunda habla de poder recibir más de pronto interesados y a partir de ahí construir. ¿Cuál de las dos rutas te parece más apropiada? ¿Y por qué no nos quedamos con las dos? No, mira, es que yo no las veo excluyentes, porque Ok. si las estoy entendiendo, una ruta es ir a captar voluntarios, ¿cierto? Esa es una ruta. Y la otra ruta, Las dos rutas son captar voluntarios, solamente que bueno, la primera es sobre una oportunidad específica que ya tienen y la otra es para buscar oportunidades. Estoy pensando más es como en esa primera campaña. ¿Cuál ok, sería ok, la más ok. fácil, la más controlable, la que ustedes creerían que podría tener mayor índice de éxito? Ah, yo lo haría por fases. Yo lo haría de fases. A ver, no sé, no sé si esto se pueda porque yo sé que las piezas para una campaña son muy puntuales, pero yo soy muy visual. Pero si yo veo una fase, una línea de tiempo que le digo, mire, Fundecompe está aquí, pero quiere hacer A, B, C y D, y estamos en A, pero le muestro hasta el D. Entonces puede que el voluntario diga, no, yo no aplico en A, pero yo puedo aplicar en B o en C. Sí me hago entender en el Ujú, imaginario. O sea, ujú, ¿en qué sentido? Oiga, Fundecompe quiere contribuir a la implementación efectiva de la ley, toda la carreta, pero para eso necesita tener empresas, tener voluntarios, tener personas con discapacidad. O sea, necesitamos muchos elementos alrededor. sí. No sé si eso genere confusión, pero también podría, en un momento dado, que el voluntario diga, oh, me interesa, pero no me veo tanto en la fase A, sino en la fase C. Pero les escribo, cuenten conmigo y cuando esté en la fase C me llaman, porque no me interesa la A o no tengo la competencia en la A, pero sí en la C. No sé si eso sea válido. Mm. Sí, no, pensando mucho en cómo canalizar la energía de los estudiantes ahora.
pensando como en esas piezas iniciales. O sea, ¿tú te imaginas el llamado a voluntarios, digamos en general, a Fundecomp en apoyar la visión del proyecto y no tanto que ustedes ya hayan identificado oportunidades de conexión concretas? Sí, yo digo que hay más conexión con una causa que con una actividad. Ok, ok, Me explico. Si a mí me dicen, venga, necesitamos para que busque empresas, ¿y entonces para qué? ¿Cierto? O sea, pero si me dicen, claro, venga, usted va a estar inmerso en un proyecto que es todo esto, ok, uy, eso ya es una causa, no una ok, actividad. interesante, listo. Creo que la gente se conecta más con eso porque hay un propósito, hay un tema emocional ahí. Sí. Ahí yo creo que sería muy chévere ver las eh, ideas que tienen los estudiantes de cuál sería la forma más atractiva de poner todo esto que hemos estado hablando en palabras, ¿sí? En En piezas términos de gráficas. hacerlo atractivo, ¿no? Que creo que les Sí. hemos dado muchos ejemplos. Pues yo hablo hasta el cansancio. Sí, Callado no sí, me he sí. quedado en ningún momento. No, aquí no han habido silencios. No, 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 no. Y mira, y pues excúsame si no soy modesto, pero es que es cuando uno le apasiona un tema, así tenga muchos desconocimientos, pero las ganas de hacerlo empuja y lo lleva y genera una idea así algo, ¿sí me entiendes? Yo sé que en este momento tenemos vacíos, obvio, pero lo que tú dices, nunca me he quedado callado, o sea, hay ideas, hay ganas, hay propósito, hay elementos, hay insumos. Que tengamos Claro. desorden, que tengamos vacíos, eso es innegable. Pero creo No, que y eso eso, es todo. O sea, uno no puede, eso es algo que le pasa muchas veces a uno como estudiante, y es que uno quiere llegar a un proyecto en donde todo ya está organizadito y yo solo tengo que decir, no, y la realidad es compleja, la realidad es dinámica, la realidad tiene muchos niveles, muchas cuestiones y lo que hay que hacer es como ir navegándolo, ¿no? sí. Por Mm. ejemplo, no sé si eso les sirva para los estudiantes, pero creo que ya lo he hablado. Tenemos una estrategia, bueno, tenemos como dos estrategias más o menos, pero una es hacer unos seminarios con aliados de las cámaras de comercio. Entonces les comenté que yo trabajé en la Cámara de Comercio, fui director de proyectos, tengo algunos contactos, tema de relacionamiento. Entonces, por ejemplo, ya el 29, 28 de mayo, ya en un mes, tenemos un seminario presencial en Dos Quebradas, donde la Cámara invita a los empresarios con ese target, ese perfil de más de 100 empleados, ¿verdad? Para dar una charla de la ley, ¿cierto? Es un tema gratis, nosotros no cobramos, la Cámara no cobra, la idea es que lleguen empresarios para que al menos digan, mira, una visión de cómo vamos a escribir de manera general la ruta de nosotros, pero obviamente la particular no porque depende de cada empresa, pero al menos empresario, por mal que le vaya, entonces se va a llevar una idea de, venga, ¿cómo podría hacer esto? Verlo de manera holística, no es solamente un contrato. Ahí podemos tener voluntarios. Venga, yo quiero estar en esa charla, Juan Carlos, de manera remota. Así, venga, tenemos la conferencista Diana de Chile, donde nos va a contar una experiencia que ella tuvo en inclusión laboral con personas con discapacidad. Bienvenida, 10, 15 minutos. Todo eso suma, ¿cierto? Esa es una línea que tenemos de hacer estos. Vamos a tener otra que es a estilo webinars, que es más virtual para tener más cobertura, pues porque atacamos dos frentes diferentes, la presencialidad en el face to face, un target muy concreto pero pequeño, y la virtualidad, que es un target muy abierto, pues digamos, en teoría con menos penetración, menos contacto, pero pues, es una forma de difundir. Y entonces en ambos podemos tener voluntarios también. Yo quiero hablar de experiencias, de oportunidades, de cosas. Bienvenido. Súper, de acuerdo. Nata, tú tenías un par de preguntas, ¿no? Que querías hacer. Sí, no, pues simplemente como recordar también entonces cuáles son o cuáles podrían ser como los incentivos para los voluntarios, pues digamos aparte de lo que hemos dicho, me imagino que su mercedes podrían emitir algún tipo de certificado, ¿verdad? Y Por- pues también el hecho de que mm, digamos que su merced ha mencionado mucho como los voluntarios profesionales ya, ¿no? Y pues entiendo perfectamente por qué. Sé que con voluntarios estudiantes pues hay más riesgo, eh,
es un poco más difícil como garantizar ciertas condiciones como pues de calidad de cumplimiento, de eficiencia, etcétera. Pero solo como para como recordar si esta población, estudiantes, personas no profesionales aún, también podrían caber dentro pues de este objetivo como voluntarios. Sí, Nata, aquí tengo pues varias respuestas. Primero, a los voluntarios, obvio que les damos una certificación, pero yo pienso que la mayor gratitud es cuando una persona con discapacidad sea contratada y le envíe una cartica diciéndote, gracias Natalia, gracias a tu aporte, tengo un trabajo digno en una empresa. Yo creo que esa es la mejor paga que va a haber. Sí, para político. Lo segundo es que no, pero es que es verdad, o sea, porque es que yo siento que los voluntarios hacen esto por un Sí, propósito, y el propósito es eso, uy, logré que Juan Carlos se vinculara en esa empresa y que Juan Carlos me escriba una cartica, ojalá a mano alzada, y me la envíe. Le diga, gracias Natalia por ayudarme a conseguir un trabajo digno en una empresa. Yo creo que eso, pues, los que estamos en el mundo social, creo que nos mueven son los propósitos, no tanto el dinero. El dinero se vuelve una herramienta ahí que va y viene, pero los propósitos trascienden. Pero obvio, el certificado está y demás. Con respecto a los estudiantes, digamos que yo tengo un sesgo y excúsenme aquí que me sé que me están escuchando los estudiantes, y es porque históricamente Fundecompe tiene las alianzas, los convenios con las universidades y aunque nos va bien, ellos, los estudiantes, están es por cumplir el requisito y el ciclo, no realmente son voluntarios. O sea, son voluntarios obligados. Perdóname lo redundante ahí, lo incoherente. Pero, pero son pocos los que dicen, venga, yo quiero hacer una práctica y la universidad no me la está exigiendo, pero la quiero hacer. No, eso no, casi no encontramos. Encontramos son, entonces, de alguna manera no son tan voluntarios. El estudiante que lo haga por propósito, ese sí se va a quedar, porque no lo hace por cumplir el requisito del semestre. Mm, Podríamos, de pronto, dentro de los mismos que nos van a entregar nuestros estudiantes, es cómo vinculamos estudiantes, pero que no estén ligados a una práctica, sino que sean voluntarios, voluntarios. Reflexión. Ujú. sí, a esos me refería más como quizás, bueno, sí, los que son por medio de alguna vinculación institucional, pues digamos que pueden tener otros propósitos, así como los que de todos modos si quieren hacer su práctica a través de la universidad, pues pueden cumplir ese doble propósito, ¿no? Del sentido social, pero además, pues bueno, me sirve como experiencia laboral de algún modo. Pero también habemos, pues en mis épocas de estudiante también hice mucho voluntariado. Entonces, pues sí, saber si esta población está incluida. Pero puede ser una línea también que nuestros propios estudiantes nos ayuden. Cómo ellos mismos comunicamos a otros estudiantes que haya un voluntariado, digamos, más continuo. Que diga, venga, Juan Carlos, yo quiero ser voluntario en Fundecompe, así está en primer semestre o segundo semestre. No sé qué hacer, pero quiero hacer. Ah, listo, no se preocupe. O sea, son las ganas. Yo creo que he hablado mucho aquí del tema de las ganas. Ujú. Y las ganas es meterse un rol. Cuando yo era docente y les hablaba del tema de los proyectos, yo les decía, ojo que eso es muy peligroso. Usted como estudiante se mete a un proyecto y difícilmente sale el mundo de los proyectos porque se le ve un mundo inmenso, o sea, apasionante, lleno de retos, de conocer experiencias. Yo siempre digo, uno así haga el mismo proyecto en el mismo lugar, siempre será diferente, porque las condiciones son cambiantes. Entonces, para la gente que le gustan los retos, las experiencias, el contacto y todo, es apasionante, es fascinante. Bueno, súper. Juan Carlos, eso yo creo que es lo que tenemos por hoy. Contarte que ya pues los estudiantes en unos días nos estarán enviando sus trabajos finales, ya sus propuestas desarrolladas, sus documentos, sus piezas. Aquí de pronto lo que le sumaría a los estudiantes es, por ejemplo, si ustedes están, no sé, haciendo una propuesta de trabajo en donde están usando alguna herramienta como Canva, Canva Magic Studio, cosas de ese estilo, chévere si pueden, por ejemplo, incluir
como un pequeño tutorial, un pequeño ejemplo de cómo hicieron las piezas para que se pueda replicar acá. Es algo que sería interesante. Piensen mucho como en ese, en que esto es un intraemprendimiento, es algo que se está lanzando, es algo que se está construyendo. Entonces piensen mucho más como en lo concreto, en lo práctico, en cosas que se puedan, que sean muy accionables, ¿no? Para que no se quede como en algo general que que de pronto Juan Carlos ya sabe y que obviamente es interesante, pero lo que más queremos es aportar a las acciones, ¿no? ¿Algo más que quieras dar de feedback general, Juan Carlos, antes de terminar nuestra sesión de hoy? Sí, Diana, muchas gracias. Y es muy válido lo que tú acabas de decir, las recomendaciones para nuestros estudiantes, pero yo les colocaría una sugerencia respetuosa pero encarecida, y es que está bien las piezas, pero creo que ese es el producto final. Nos gustaría mucho tener la estructura. Venga, Claro. ¿cómo hacer esa parrilla de contenidos? ¿Qué elementos debe tener? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué canales? ¿En qué medios? O sea, no solamente, vea, esta pieza es para que la coloque en Facebook y esta pieza en Instagram y esta pieza en LinkedIn. Sí, qué chévere, pero el detrás de eso es, venga, ¿por qué la pieza? ¿Para qué va la pieza? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Esto va para? Entonces tenemos una campaña primero de expectativa, luego de conversión, luego de no sé qué. Entonces, sí me entiendo, o sea, tener más estructura. Eso quisiera que de manera muy generosa nos compartan un poco más esa profundidad del antes, no solamente el Mm, producto. interesante. Sí, de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Bueno, pues eso es, Juan Carlos. Entonces, en nuestra la próxima el mensaje que te enviemos será porque ya tendremos los documentos. Como todo, pues van a llegar muchos trabajos. Entonces, desde el punto de vista de Versa, nosotros haremos como una clasificación de los que vemos más interesantes, pero vas a recibir toda la información para que ustedes también hagan ese análisis. Y ya sería, pues el último encuentro es lo que esperaríamos es que tú puedas de pronto echarle una revisada a esos documentos que de pronto nosotros como que resaltemos, o si tienes el tiempo de revisarlo todo también. Y escucharte cómo lo viste, qué fortalezas ves, qué oportunidades que van a agarrar de ahí para empezar a implementar y con eso pues ya estaríamos terminando este ciclo de acompañamiento asincrónico con los chicos de Chile. Excelente, claro que sí. Muchas gracias, Diana, Nata, y a todos los estudiantes por el tiempo, la dedicación, las ganas. Y yo vuelvo y digo lo que he repetido muchas veces. En la vida uno tiene que hacer las cosas porque le nacen, por ganas, por propósito, por convicción. Entonces, Ujú. nada, eso es para que se lo gocen. De acuerdo, Juan Carlos, gracias. Bueno. Nata, si quieres paramos la grabación, voy a pararla.